Hola Gina, ¿cómo estás? Hola Pilar, bien, buenas noches. Buenas noches a todos. Pilar, si te parece, eh, mientras iniciamos, para los que pues inicialmente a mí no me conocen, mi nombre es Gina. Estoy en un espacio que se llama Psicoinfantil Adolescente y ahí aprendemos un poco cómo conocer a nuestros hijos, sean niños o adolescentes. Entonces, hoy estamos con una invitada muy especial. Vamos a hablar de autismo y familia. Ella es Pilar Londoño, pero quiero que sea ella quien se presente. Pilar, pues primero muchas gracias por estar aquí con nosotros y cuéntanos a qué te dedicas, qué es eso que tú llamas ser experto en tu hijo y qué es Casa Azul Colombia. Hola Gina, muy buenas noches y muy buenas noches a todas las personas que se están conectando. Te agradezco mucho la invitación. Siento que este es un mes privilegiado para las personas que vivimos y trabajamos en el ámbito del autismo porque hay muchas posibilidades de divulgar, de concienciar y de dar mucha información sobre este tema. Yo soy Pilar Londoño, soy ingeniera industrial de profesión, pero la vida me puso en un camino muy, muy especial y muy particular alrededor del diagnóstico de Martín, mi hijo, que fue diagnosticado con autismo a los 2 años, hoy en día tiene 16, y ahí fue donde empezó realmente mi interés por este tema del autismo, que arrancó como algo muy desde la perspectiva de interesarme por el tema de mi hijo y de mi familia, y se convirtió después en un proyecto profesional. Como les venía contando, mi hijo fue diagnosticado a los 2 años. Yo tomé la decisión de empezar a educarme en el tema de autismo porque no me sentí del todo satisfecha y segura con tener simplemente a Martín en terapia. Sentía que había como una pieza importante que era mi formación como mamá, y tuve la fortuna de conocer rápido en el temprano en el diagnóstico de Martín un programa llamado el programa RDI, que es un programa de formación y entrenamiento a familias de niños y jóvenes dentro del espectro del autismo, en la que nos ayudan como a transformar un poco nuestra mentalidad, a ubicarnos en una perspectiva de cómo a través de la relación con nuestro hijo y de las vivencias cotidianas podemos empezar a potenciar las habilidades comunicativas, sociales y emocionales de los niños en lo que pasa en la vida diaria. Entonces dejamos de tener este enfoque tan terapéutico y tan clínico y lo volvemos más un estilo de vida. Yo empecé en mi proyecto, digamos, de mamá TEA, a educarme en el programa RDI, y me llamó profundamente la atención todos los cambios que vi en casa. Empecé a notar a un niño mucho más receptivo y más tranquilo. Empecé yo como mamá a sentirme mucho más segura de los pasos que estaba dando. Y de ahí viene el tema de volverse experto en tu hijo. Siento que estas intervenciones como RDI o otras intervenciones que son más centradas en la familia te dan la posibilidad de aprender a interpretar y acompañar los comportamientos de tu hijo de una manera mucho más tranquila y asertiva, porque te permiten entender a profundidad las razones por las cuales este niño con este diagnóstico se comporta, se comunica, socializa y reacciona de la manera que lo hace. Entonces, sí, los padres de niños dentro del espectro del autismo sí necesitamos unas herramientas adicionales. Yo siempre digo que no es suficiente con el amor, el buen trato, la crianza respetuosa y las ganas de ayudarlos, porque definitivamente un niño con autismo tiene una manera muy particular de desarrollarse y de procesar la información, y los padres necesitamos un poquito más de conocimiento allí. Entonces, de ahí arrancó este camino que terminó en yo cada vez más apasionada por este tema, viendo muy buenos resultados en mi hijo y viendo también la necesidad de muchas familias de estar un poco más acompañados en este camino. Y ahí lo que hice fue certificarme en RDI y empezar un trabajo gradual con familias que terminó convirtiéndose en Casa Azul, que es una iniciativa que ya arrancó formalmente desde hace 3 años, pero yo llevo aproximadamente 10 años trabajando con familias con una metodología un poquito distinta a lo que hago hoy en día, que se ha ido como transformando con el tiempo, pero siempre con la visión de darles a los padres herramientas, tranquilidad, seguridad en su rol y mucho acompañamiento. Ok, sí, bueno, nuevamente, pues gracias por estar aquí y como pueden ver, y ahorita justamente Pilar nos dijo,
En este mes se celebra mucho toda la parte del autismo, básicamente porque el 2 de abril, para los que no saben, es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Básicamente, pues tengo entendido que es un día que, como tal, la Asamblea General de la ONU, digamos, quiso que fuera ese día para que le pusiéramos atención a la necesidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de personas que tienen autismo, que puedan llevar una vida plena y sean parte de la sociedad. Un poco, digamos, también muy alineado a lo que Pilar nos acaba de decir, que digamos, hizo que naciera ese proyecto tan bonito que se llama Casa Azul. Entonces, como se pueden dar cuenta, esto impacta a la familia de diferentes formas y por eso es que me parece importante que habláramos con ella sobre este tema. Y antes, digamos, de darle paso a ella, me gustaría explicarles un poco qué es eso que llaman TEA, porque pues hay personas que pues no saben un poco de eso y es que, digamos que básicamente la Organización Mundial de la Salud dice que es, sí, digamos, un grupo, no es solo un trastorno, sino un grupo de trastornos que, digamos, van involucrados con el desarrollo cerebral, ¿sí? ¿A qué le llaman TEA? Autismo, Asperger, digamos muchos otros que no vamos a profundizar aquí porque no es el objetivo de hoy, pero básicamente tienen ciertas dificultades en la comunicación, en la interacción social y tienden a tener ciertas actividades un poco repetitivas. Entonces, es bueno que sepan que diferentes personas, digamos, expertas, dicen que se pueda detectar un poco antes de los 2 años por parte, digamos, de un especialista. Lo que yo les digo siempre, no es cualquier persona, no es, digamos, no es Google, no es el vecino, sino un especialista en trastornos del desarrollo que nos puede, digamos, ahí como dar ese diagnóstico. Y quiero entonces que hablemos un poco primero de esa llegada y la percepción de ese diagnóstico para la familia, porque pues ahorita Pilar nos dirá su percepción, pero básicamente cuando se tiene un hijo autista, me he dado cuenta que es una experiencia como muy ambivalente, ¿no? Digamos que hay algunos papás que comienzan a sentir culpa, otros comienzan a pensar, pero yo qué hice o qué no hice para que, digamos, esto pasara, otros comienzan a sentir un poco, digamos, eh, frustración, otros se sienten como a la expectativa porque no saben exactamente, digamos, a qué se están enfrentando. De cierta forma, entonces, esto afecta en mayor o menor medida la dinámica interna, digamos, de la familia, ¿sí? Entonces, me gustaría, Pilar, que nos contaras desde tu experiencia personal y profesional, ¿cómo consideras tú que perciben las familias el diagnóstico de autismo? ¿Cómo es esa expectativa de ese hijo deseado versus esa realidad a la que se ven enfrentados cuando esto sucede en una familia? Pues mira, Gina, existen, digamos, muchas versiones de respuestas a esta pregunta porque cada experiencia es muy individual. Mm, Yo te hablo inicialmente como de mi experiencia personal. ok. Para mí el diagnóstico, aunque fue un momento muy difícil, porque nunca esperas, digamos, que te den una noticia de estas y porque adicionalmente el autismo, digo yo, tiene una oficina de prensa muy mala. Es verdad. Lo que hemos escuchado sobre el autismo normalmente es súper negativo. Mm, Es súper negativo, entonces con esa información que uno tiene, digamos, de Hollywood, de las películas, de la mala prensa que tiene el autismo, cuando la noticia llega a tu vida, normalmente hay un impacto fuerte, pero yo a la vez sentí una sensación de alivio. Y te voy a explicar por qué. Porque yo fui una de esas mamás que notó cosas en el desarrollo de su hijo desde muy temprano y que arrancó a buscar respuestas muy temprano y que en muchos lugares me dijeron que yo era una mamá ansiosa, acelerada, que eso era porque yo era mamá primeriza, que con el niño no pasaba nada. Y yo tenía la sensación de que había algo en el desarrollo de Martín que no funcionaba bien. Y yo era el tipo de mamá que quería saber qué pasaba para poderlo ayudar. Con el dolor que eso implicara, yo soy una persona de estas que coge como el toro por los cuernos, porque ese es mi temperamento. mm, Todos tenemos maneras diferentes de responder y de reaccionar. Hay familias que entran en un estado de negación, que tratan como de encontrar muchas razones para justificar por qué su hijo no tiene autismo, a pegarse, digamos, como de las fortalezas de ese niño, porque les da mucho temor enfrentar esta noticia. Hay familias, hay familias que quedan de pronto paralizadas con la noticia y depende mucho de la manera en que te la den.
que aquí sí quiero hacer, Mm. digamos, mucho énfasis porque desafortunadamente la mayoría de experiencias de diagnóstico que yo conozco son negativas. Es muy raro que una persona, un profesional, tenga toda la empatía, tenga toda la, digamos, la calidad humana para dar una noticia de estas sin exagerar, sin poner escenarios trágicos a futuro, sin, sin crear, una, digamos, más reto del que ya hay con recibir una noticia de estas. Entonces yo sí siento que los profesionales tienen un trabajo importante que hacer Mm. en ser menos técnicos y más humanos en ese momento, porque eso hace la diferencia. Claro. A muchas familias, digamos, en la entrega del diagnóstico les pintan unos escenarios. Su hijo nunca va a entrar a un colegio, su hijo nunca va a hablar, su hijo está muy atrasado, te sacan unas tablas de desarrollo y te muestran todo lo Mm. atrasado que está, que no es Las que, comparaciones, ¿no? exactamente, que yo no digo que no sea importante basarnos, digamos, en ciertas pruebas, Mm. pero que ese tal vez no es el momento para entrar tanto en detalle y medir como el tamaño de la brecha que tiene tu hijo con Claro. respecto a otros. Entonces, sí siento que hay muchas experiencias, siento que la manera en que dan la noticia influye mucho Mm. y también el temperamento de la persona, porque todos tenemos respuestas ante el dolor y ante el miedo que son muy distintas. Normalmente yo lo que hago fue lo que hice desde el minuto que doy la noticia y es que no he parado un solo día de aprender de autismo y de darle como un propósito a todo esto, porque ese es mi temperamento. Pero para muchas personas les toma un tiempo y es parte de la razón por la cual siento que hay cada vez más profesionales que nos estamos dedicando a la atención a familias. Los niños tienen muchos ojos encima de ellos, muchos profesionales muy buenos que los atienden, les hacen terapia, pero los padres estamos muy solos en este camino y Mm. necesitamos más profesionales, no solamente empáticos, sino educados en autismo, para poder acompañar los temores y los miedos de esa familia con todo el conocimiento que se requiere, porque nuevamente se necesita una serie de herramientas que son bien importantes para que una familia y un niño puedan transitar esto de manera pues más tranquila. Sí, me parece importante, digamos, retomar un poco lo que estás diciendo y digamos que sea esta oportunidad un llamado para los educadores o diferentes profesionales que nos vean ahorita o más adelante en diferido, que la idea no es tanto como no dar el diagnóstico, sino ser empáticos, ¿sí? Me Sí. parece, digamos, es fuerte, pero a veces eso que tú decías, digamos, sí lo he escuchado de algunas mamás o papás que, digamos, tuve la oportunidad de atender hace un tiempo en consulta, y es que decían, no, es que el médico me dijo que, como tú decías, mi hijo nunca va a hacer tal cosa, a diferencia de otros niños que sí la van a hacer. Y Ujú. miren que a la hora de la verdad, yo muchas veces, Pilar, pues les digo acá que independientemente de la condición, la idea no es que ese hijo, independientemente de la edad, cargue aquí con una etiqueta y que él es esto y ya. No, ¿sí? Eso es igual que, por ejemplo, que hay personas, digamos, que no usan gafas y otras que sí las usamos, ¿sí? Es una condición, pero no es como tal lo que lo define y ya, ¿sí? Digamos que no es como algo que ya, digamos, sea algo que no se puede cambiar ni nada, porque lo que tú decías, digamos, cada familia es diferente y bueno que tengamos presente que también cada hijo es diferente y también por eso quería que habláramos hoy de este espacio, porque la familia influye mucho en cómo vive el proceso cada chico, cada chica que, digamos, comienza a vivir esta situación llamada autismo, ¿no? Entonces, me parece importante entonces que hablemos ahora un poco de esos cambios dentro del hogar y es que los padres, digamos, de un niño con autismo tienden a veces a soportar un poco de estrés, porque lo que tú decías, a veces les dicen el diagnóstico y de una vez les dicen, bueno, tiene que tener X cantidad de terapias, tiene que tener X cantidad de tratamientos en casa. Fuera de eso, ellos piensan, pero bueno, ¿cómo voy a combinar eso con mi trabajo, con los compromisos familiares, porque tal vez no es el único hijo que tengo? Comienzan a pensar un poco de ese estrés en ocasiones financiero, porque algunas terapias a veces, pues tristemente en algunos sistemas de salud, digamos, eso es un complique para que lo cura, o mucha demora, entonces si lo hago particular, pues sería un costo extra o un valor extra. Entonces comienzan a verse como unas limitaciones en casos como que, bueno, ¿cómo voy a responder a las necesidades de otros hijos que tengo, que pues también, digamos, es importante atender?
¿qué hago con, digamos, para que pueda interactuar con su hermano que no tiene esta condición? ¿Cómo hacemos, digamos, en las situaciones familiares? Porque pues a veces hay, digamos, familias que pues obviamente por falta de educación en este tipo de temas, tienden a sentir un poco en ocasiones de vergüenza frente al tema, entonces no, que no lo vean o que no haga esto o que no haga lo otro, entonces digamos que me gustaría, Pilar, que nos contaras qué cambios consideras tú que pueden evidenciarse en el hogar cuando un hijo esté en infancia o en adolescencia, se le confirma el diagnóstico y adicional a eso, tú desde tu postura de mamá que has vivido esta situación, ¿cómo consideras que se puede manejar el tema de la crianza en el hogar? Digamos, eh, no sé, digamos algunas recomendaciones que tú consideres que podrías darle tal vez a otros papás que nos están viendo o otros cuidadores, Pilar. Pues mira, Gina, son varios temas los que acabas de tocar. Voy a intentar dar como respuestas por partes. Ok. Lo primero, que yo creo que es muy importante entender y es un mensaje que yo trato de dar de manera como muy recurrente en todos los espacios en los que hablo, es que el cerebro es un órgano plástico y eso significa que aprende a través de las experiencias que vive. Un niño, sin importar el nivel de severidad de su condición neurológica, sea la que sea, siempre tiene la oportunidad de nutrirse a través de las experiencias que tiene en su entorno y de hacer progresos de acuerdo al potencial que tenga. Este es un principio que es muy importante porque en autismo a veces tenemos la tendencia a pensar de que los niños que van a tener realmente un buen desempeño a futuro y una buena calidad de vida son los niños que hacen mucha terapia. Y eso está requete comprobado que no es así. No necesariamente más terapia es mejor. El factor que sí es muy determinante, que aquí es donde la familia entra a jugar un papel importante, es el rol de papá y mamá en la vida del niño y el entorno que crean en casa. ¿Por qué razón? Porque el autismo, la parte, digamos, que une en común a este grupo tan diverso de niños y jóvenes, y individuos dentro del espectro, porque tenemos un espectro muy amplio, pero la parte que hace que todos estén bajo esta misma sombrilla son los desafíos en la parte de socialización, flexibilidad y comunicación, porque los niveles de inteligencia cambian, la capacidad cognitiva puede cambiar, la capacidad motora puede cambiar. El autismo es sobre todo una condición que afecta a la parte relacional, social y emocional. Y ese tipo de cosas no se aprenden en terapia, eso se aprende en la vida cotidiana. Entonces, aquí nos cae a los padres una cosa que es como yo creo que es un arma de doble filo o una moneda con dos caras, y es una enorme oportunidad y una enorme responsabilidad. Y claro, viene todo lo que tú mencionas, una familia con más hijos, con un trabajo, con muchas responsabilidades, porque sostener un hogar y criar los hijos es un desafío, y ni hablemos de lo que ha sucedido en la pandemia, Ujú. porque pues, los desafíos se han multiplicado por doquier para todo el mundo, Es verdad. pero con mayor razón yo siento que ahí una, digamos, de los cambios más importantes que hay que hacer es en la formación, en las herramientas y en la educación de los padres. Es una inversión que vale la pena, ¿por qué? Primero, porque tú eres la persona que mejor conoce a tu hijo. Ningún terapeuta va a llegar al nivel de personalización y de profundidad que puedes llegar tú como papá, porque tú vas a entender por qué razón le juegas con burbujas y no con plastilina. A un terapeuta le va a tomar más tiempo descubrir eso o va a tender a pensar que hay que hacerlo de esa manera y punto. Porque tú vas a saber que ciertos sonidos que tu hijo hace o ciertos movimientos corporales comunican algo y le vas a poder validar su comunicación. Porque lo ves todos los días y así no seas fonoaudióloga ni experta en comunicación, de tanto ver un comportamiento empiezas a identificar patrones. Entonces hay muchas cosas que los papás tenemos a favor. Y mi gran mensaje aquí es un desafío, sí, es un desafío monumental. Nadie va a negar, digamos, el tamaño del desafío, pero también es decirles a los padres que a nivel de la dinámica familiar, en la medida en que ellos se sientan mucho más educados, capacitados, que hayan logrado poner sobre la mesa sus miedos, sus temores, sus angustias, su ansiedad con respecto al futuro de su hijo, y tengan un profesional que los acompañe a ellos, en la medida en que ellos estén mucho más claros y más tranquilos, van a poder armonizar y nivelar
lo que pasa en casa, incluso con los demás hermanitos. Si hay más hermanitos, digamos, en esa casa, porque van a surgir preguntas, van a surgir, digamos, inquietudes. Muchas familias tienden a pensar que si tú tienes un peque con autismo, es responsabilidad de su hermano enseñarle a jugar, porque no entendemos cómo funciona la socialización en un niño, no entendemos que hay unas habilidades previas que el niño tiene que practicar con el adulto antes de poderlas hacer con un par. Entonces, hay niños que, siendo hermanitos, terminan asumiendo mayor responsabilidad de la que les corresponde porque los papás, pensando que hacen bien, creen que esta es una manera, digamos, de fomentar las habilidades sociales de su hijo con autismo. Hay muchas cosas que ocurren en la dinámica familiar que son sobre todo situaciones cargadas de buenas intenciones, pero de desconocimiento. Y yo lo que siento es, no podemos seguir dándole tanto énfasis a las terapias, entregándole la responsabilidad del desarrollo y del avance de nuestros hijos a 3, 4 profesionales que lo ven 1 hora a la semana y estar nosotros tan perdidos en la casa. Yo creo que eso es un paradigma que tiene que cambiar en autismo, el tema de que las terapias van a ser la solución, este paradigma de 40, 60 horas de terapia a la semana, como se acostumbraba, digamos, recomendar hace algunos años. Yo estoy en total desacuerdo con eso y lo digo con todo el conocimiento de causa porque yo lo viví. Yo fui una mamá que tuvo 7 terapias al tiempo y después fui una mamá que tomó la decisión de educarse, de hacer un trabajo duro, pero que terminó pagando, dando muy buenos resultados porque me aclaré y logré conectarme con Martín desde el lugar donde él estaba, no desde donde yo quería que él estuviera o desde donde los terapeutas me decían, y empecé gradualmente a generar un espacio de conexión, de seguridad, un espacio incluyente para mi hijo en casa, que lo fue ayudando gradualmente a ganar las habilidades que le faltaban al ritmo que él podía funcionar, que yo lo aprendí también a reconocer y a entender. Entonces, sí, vienen muchos cambios, siento yo, hay gastos extra, hay una logística que muchas veces no es fácil, muchos peques con autismo tienen, además de su condición de autismo, trastornos importantes en el sueño, pueden tener síndromes convulsivos, casi todos tienen desorden de procesamiento sensorial, entonces las rutinas, el baño, la cortada de las uñas, la alimentación pueden ser momentos bien difíciles que hay que aprender también a interpretar y a manejar. Hay chiquitos que tienen comportamientos agresivos muy persistentes, vienen, digamos, muchos retos adicionales y necesitamos los papás equiparnos de herramientas y de claridad para poder lidiar con esto, porque la paciencia y las buenas intenciones yo creo que no son suficientes. Igual, digamos, me parece importante lo que nos dices porque ahorita, digamos, se habla en ocasiones mucho de inclusión, pero a veces hay cierta confusión frente al tema y me gustaría, aprovechando que ahí nos mencionaste un poco de eso, digamos, ¿cómo podríamos hacer esa inclusión que tú decías como padres o como cuidadores principales cuando tenemos a un menor, digamos, en casa que tiene un diagnóstico de autismo, digamos, desde tu experiencia personal, Pilar? Mira, yo creo que esa es una de las, otra, digamos, de esas campañas fuertes que yo tengo, porque yo veo a muchas familias que salen a pelear por la inclusión en el colegio, en los espacios públicos, con el gobierno, bueno, pelean con todo el mundo. Pero cuando uno revisa realmente si ese hogar es un hogar verdaderamente incluyente, muchas familias no han caído en cuenta que están haciendo muchas cosas que irrespetan o que van en contravía de esas características individuales del niño y no lo hacen de mala fe, lo hacen por desconocimiento. Entonces, el cómo crear un ambiente incluyente en casa tendría mucho que ver con esa individualidad de cada niño, porque Okay. la inclusión y los apoyos se diseñan de forma muy individual, pero hay unas particularidades que tienen todos y yo te podría dar 2 o 3 estrategias muy generales que yo pienso que van a dar muy buen resultado. La primera es aprender a reconocer a qué ritmo y a qué velocidad aprende tu hijo y aprender a respetar ese ritmo. Porque los niños con autismo tienden a tener una velocidad en su procesamiento de información que es distinta y tienden a tener unos momentos en los que están enganchados y otros en los que se desconectan. Pasan como entre on y off permanentemente y esto tiene mucho que ver con que ellos necesitan a veces estar un poco desconectados del entorno para regular su sistema nervioso, para lidiar con las sensaciones del entorno, porque sensorialmente son mucho más sensibles
Y normalmente esos momentos de off son momentos donde hacen estereotipias, movimientos repetitivos con el cuerpo, arman un patrón de moverse de un punto a otro de manera persistente, empiezan a tirar objetos y estos son vistos normalmente como comportamientos que hay que desvanecer en el niño. Lo que al niño lo ayuda a regularse, estamos intentando quitárselo. Porque pretendemos que el niño esté en una modalidad de, tiene que estar siempre disponible para hacer terapia en la casa, para yo repetirle 1000 veces los colores, la forma, lo que sea que le esté enseñando y él tiene que estar disponible todo el tiempo para aprender. No aprendemos a respetar esos ritmos naturales que ellos necesitan porque esa interacción humana y sensorial es una interacción bien compleja para ellos. Entonces necesitan momentos de recarga y de pausa. Entonces, ser incluyente implica que yo respeto que él a veces va a estar disponible y a veces no. Ser incluyente significa que yo entiendo que en sus momentos de sobrecarga, mi hijo va a hacer cosas que yo quisiera que no hiciera, pero las necesita hacer. Necesita letear, balancearse, lanzar objetos, morder algo, repetir una canción 1 millón de veces, pasarse un objeto por sus ojitos de manera repetitiva y que en la medida en que yo trabaje en ayudarlo a estar mucho más regulado, a comunicarse mejor, a interactuar mejor, estos comportamientos irán desapareciendo naturalmente, porque ya no los va a necesitar tanto. Eso yo pienso que es muy importante entenderlo, porque forma parte del proceso de aceptación. Muchas familias quieren que afuera sean incluyentes, pero en casa los comportamientos que hacen ver al niño más autista los avergüenzan, los quieren evitar a toda costa y están más preocupados porque su hijo se vea bien ante los demás a que su hijo realmente esté bien. Entonces, esa es la última recomendación que yo daría. Uno tiene que tomar una decisión. ¿Qué es más importante aquí? ¿El bienestar de mi hijo o que la gente lo perciba como normal? Porque las cosas que a él lo benefician ante los ojos de los demás van a ser interpretadas como cosas raras o extrañas, pero yo tengo que estar del lado de mi hijo, no del lado de que todo el mundo, de que él pase desapercibido y encaje, porque él tiene una manera diferente de manifestar, de expresar y de regular sus emociones. Importante eso que dices porque es básicamente sería como que se desconecten para luego poder conectar, ¿no? Y me recuerda, Exactamente. digamos, un poco lo que pasa a veces con niños muy pequeñitos digamos, cuando tienen pataleta o berrinche, que básicamente también son cosas propias, digamos, en esta etapa. Ahorita lo que tú decías es algo propio, digamos, del autismo y pues, digamos, se quiere ver a ese hijo de cierta forma como si no tuviera, digamos, autismo, pero pues lo tiene y pues ahí, digamos, el acompañamiento familiar es muy distinto, ¿no? Es distinto, claro, porque estos son comportamientos y hay comportamientos realmente, o sea, los niños pueden llegar a ser, con autismo pueden llegar a hacer cosas bastante extrañas ante los ojos de nosotros. Son comportamientos que los ponen muy en evidencia. Y no entendemos muchas veces, y esto fue uno de los aprendizajes, digamos, más bonitos que yo hice, que fue uno, digamos, de los mantras que me recordaba permanentemente y es, para mí lo más importante es que Martín esté bien. Yo lidio con mis propias emociones, porque ¿qué siente uno? Uno siente vergüenza, uno se siente incómodo de sentir que su hijo está siendo observado, uno como adulto es el que tiene que lidiar con los comentarios imprudentes de la gente. Su hijo es enfermo, su hijo es raro, pero yo siempre pensaba, él está bien, si él necesita letear en este momento, a él no le están cayendo estos comentarios indiscretos, ni está entendiendo de alguna manera, sobre todo cuando son más pequeños, Como que quien es dice, donde, va y viene. Sí. exacto, o sea, él no se está dando cuenta porque cuando los niños están más pequeños es cuando normalmente tienen más estereotipias y más comportamientos de este tipo, no son conscientes todavía de este tema de la lectura del otro y del rechazo social. Entonces yo decía, tengo un tiempo todavía de ventaja aquí para protegerlo a él y yo aprendo a lidiar con esto yo. Y lo que hice fue desarrollar como unas respuestas de cajón, que las llamo yo, para quitarme de encima a la gente imprudente. Cosas aprendidas de memoria donde yo no entraba a dar muchas explicaciones, pero salía rápido del paso y me concentraba en acompañar a Martín y en que él estuviera bien. Y aprovechando eso que nos dices, digamos, si alguien, digamos, nos ve ahorita o más adelante, cuando comiencen a sentir que a su hijo lo están señalando por esa condición que tiene de autismo, ¿tú cómo le recomiendas manejar esa situación para que no, digamos, no dejen de enfocar la mirada en su hijo en lugar de pensar en el qué dirán? Sí, básicamente
yo pienso que aquí las elecciones que uno hace en este camino, así como las que hace en la crianza respetuosa, son elecciones que implican un nivel alto de conciencia en el que uno está pensando en lo que el niño necesita y en el que uno se está poniendo en la posición de ser el adulto. Mm, ¿Sí me hago entender? sí. Entonces yo no puedo poner a mi hijo a enfrentar una situación, siendo un niño de 3 o 4 años, en la que yo pretenda que él deje de hacer algo que para él es una necesidad biológica por su Mm, condición, para yo no tener que pasar por la incomodidad de que alguien nos mire raro a nosotros dos. mm, Entonces, ese es el tipo de cosas que van muy en contravía con la mm, sabiduría o la cultura popular. Una madre que aplica crianza respetuosa muchas veces es interpretada como permisiva, mm. falta de pantalones, ¿sabes? Todo esto que venimos tratando de transformar, en autismo yo pienso que aplica de una manera muy similar y es, toma una decisión de qué lado quieres estar y entiende por qué tu hijo está haciendo lo que hace. Porque cuando entiendes el por qué, el cómo manejarlo va a ser mucho más sencillo para ti. Vas a entender que él lo necesita, vas a entender que con el tiempo va a ir desapareciendo, vas a entender qué puedes hacer para que ese comportamiento desaparezca gradualmente, sin violentar y sin ir en contravía de lo que tu hijo necesita para sentirse incluido, seguro, amado, visto y respetado. Porque eso tiene que empezar por nosotros. No podemos ir a pelear afuera con el resto del mundo cuando nosotros no tenemos una visión realmente incluyente. Mm. Y no sé, te voy a poner un ejemplo. Si tu hijo tuviera algún tipo de discapacidad física y necesitara una silla de ruedas, tú no te preguntarías si sí lo pongo en la silla de ruedas o no. Tú No, lo haces y punto. claro, si le va a Una, ayudar, pues. no, la necesita. Las Mm, estereotipias son una necesidad que tienen las personas con autismo para autorregularse. ¿Por qué me voy a preguntar si lo voy a dejar hacerla o no? mm. Es que Es curioso. es complejo porque el autismo es una condición invisible. Eso la hace bien compleja porque no tengo ningún tipo de señal o rasgo físico como en otro tipo de condiciones. En síndrome de Down tenemos unos rasgos físicos, si una persona es ciega, sabemos, pero en autismo todo es invisible. Entonces todo parece un tema de mala crianza, de falta de pantalones de los papás. Falta de autoridad. Exactamente. Y Son digamos niños ahí, muy juzgados, son niños muy juzgados en los entornos escolares, familiares. Es muy común que las familias me digan, tú no sabes la cantidad de veces que yo he oído esto. La familia, mi esposo o mi familia no cree que el niño tenga nada. mm, Ellos creen que yo me lo estoy inventando. Ellos no creen en esos diagnósticos. Ellos creen que al niño le falta rejo, mano dura, exigencia, límites, normas. Ellos creen que hay que obligarlo a comer de todo. Ellos creen que lo tenemos que obligar a ponerse la chaqueta que le pica o la gorra o lo que sea de ropa, porque es un niño de pronto que no resiste ciertas texturas en su piel. sí. No sabes la cantidad de gente que dice esto. Entonces es una labor titánica la que estamos las familias y los profesionales que estamos divulgando, porque es muy fácil caer en interpretaciones ligeras de, es un peladito que necesita una mamá que deje de excusarse en que su hijo tiene autismo y le exija. Y le Y para, exija a las para buenas o la mayoría de las veces o, a las malas, ¿no? Como tú claro, mismo decías. a las malas, y es una situación bien dolorosa para las mamás. Yo en algún momento alcancé a recibir un comentario así de la familia del papá de Martín, y lo que yo les pregunté es, ¿ustedes creen que yo me pondría en todo esto, este tema de ir a estudiar a Houston, RDI, de dejar mi trabajo? Porque yo me inventé esto. O sea, ninguna mamá se va a inventar una cosa de estas, ¿Para qué? pero sigue habiendo muchas creencias alrededor de que esto es un diagnóstico realmente que no existe y que tiene soluciones fáciles y rápidas. Y créeme, cuando una mamá fue y tocó la puerta de un neurólogo, es porque ya intentó la mano dura y no le funcionó. Yo estoy segura que ya la intentó. Intentó obligar al niño, intentó castigarlo, intentó tratar de que se comiera el brócoli a la brava. El niño ya tiró el brócoli al piso, ya vomitó, ya duró una semana sin comer. Todo eso ya pasó. Y seguramente lo intentó más de una vez, ¿no? Claro, total. Importante tener eso presente. Me Ujú. parece, digamos, importante algo que nos dices ahorita, Pilar, y es que, digamos, mirar más allá en el autismo, como en, digamos, como en cualquier
en cualquier etapa de desarrollo, qué hay detrás de eso que llamamos un poco esos malos comportamientos, en este caso las estereotipias o de cierta forma esas dificultades que tienen a veces a nivel sensorial o de comunicación, porque pienso que esta es la oportunidad perfecta para recordarles a todos los que nos están viendo que independientemente de, digamos, de, de la condición, si digamos tiene autismo o no, es importante que vean siempre qué hay debajo, porque debajo siempre hay una o varias necesidades, digamos, que no están siendo cubiertas. En este caso puede ser algo a nivel más sensorial y no es que hay que no quiera ponerse, como tú decías, la chaqueta por andar molestando o porque, digamos, no quiere andar armando de cierta forma problema para no salir, ¿sí? Entonces, que sea esta la oportunidad para que veamos esto más desde una mirada empática, comprensiva, abrirnos un poco a reentender esto que se llama autismo, que como tú dices, sí, efectivamente está muy, digamos, falta todavía como más conciencia frente a lo que en realidad es, en parte, pues por algunas personas, digamos, que no visibilizan esta situación y pues, o por ciertas creencias que se tienen alrededor de todo esto. Eh, entonces, pues pienso que es importante ahí tener eso presente porque siempre es mirar qué hay debajo de esas dificultades que tiene, ya sea para comer, ya sea en su higiene personal, ya sea para interactuar con otros, porque sepan que si no lo puede hacer y ya se ha tratado más de una vez, lo que Pilar nos decía al comienzo, es bueno comenzar a revisar, ok, ¿qué puede estar pasando para que no lo haga? Para que le cueste, para que, para que digamos, se frustre. ¿Qué hay detrás de todo eso? Porque no es simplemente que no desee hacerlo y ya. Hay algo, digamos, debajo que es bueno como mirar a profundidad qué puede estar ahí como pasando y ahí pues nos das también la oportunidad, Pilar, de hablar un poco de ese tema de la crianza y es cuando digamos se tiene un hijo que tiene el autismo, ¿cómo consideras tú, desde tu experiencia como mamá y pues que has trabajado con diferentes familias, que se puede manejar esto en el hogar, Pilar? Pues mira, Gina, hay, digamos, la explicación de qué pasa debajo de esos comportamientos nos daría pues para 3 horas seguidas o 4. Yo voy a tratar, digamos, de centrarme en dos características que pienso que son como la base de muchos de los comportamientos que vemos habitualmente en autismo, para ayudar a que las familias que nos ven o los profesionales podamos enriquecer un poco la mirada y interpretar estos comportamientos de una manera pues más basada en lo que la neurociencia y las investigaciones han mostrado. Una de las características en común que tienen las personas dentro del espectro es lo que llamamos la rigidez o el pensamiento estático. Los niños dentro del espectro del autismo, y esto es una cosa que ya la neurociencia validó y comprobó, no tienen un daño en un área del cerebro. Tú haces exámenes cerebrales y todo está perfecto. El autismo no es una enfermedad. Ahora hicieron una pregunta de que si el autismo era una enfermedad y era curable. Mm. Yo no estoy de acuerdo con esa perspectiva y no estoy de acuerdo desde lo que yo he investigado y sé que dice, digamos, la comunidad científica acerca de lo que se ha descubierto en los últimos años con respecto a lo que pasa en el cerebro con autismo. Básicamente lo que han encontrado es que no hay un área del cerebro que esté dañada, no hay un gen. Algunos niños con autismo tienen algunas sustancias más elevadas en el cuerpo, otros no. No todos son alérgicos a la caseína y al gluten. No todos tienen metales pesados en la sangre. Algunos pueden tener convulsiones, otros no. Entonces, a nivel orgánico hay muchas variaciones, pero lo que ha encontrado la comunidad científica, que es algo en lo que yo he decidido, digamos, creer firmemente, porque para mí tiene muchísimo sentido, es que hay un tema de conectividad, baja conectividad entre dos centros del cerebro, que son los que hacen que nosotros socialicemos de manera muy adecuada y muy espontánea desde muy temprana edad. Todo ese juego social que se empieza a desarrollar a la par con el lenguaje, que en los niños que no tienen autismo se da de una forma muy espontánea y que las habilidades empiezan a aparecer alrededor de los 18 meses más o menos
Y ya cuando el niño empieza a hablar, realmente sus habilidades sociales son bastante buenas. Es un niño que tiene interés por el otro, es un niño que logra interpretar los gestos y las señales no verbales del otro con bastante claridad, es un niño empático, es un niño que se interesa mucho por conectar, es un niño que es curioso y flexible, quiere explorar, experimentar muchas maneras de jugar con el otro. El niño con autismo tiene una característica que conocemos desde Reddy como pensamiento estático o rigidez de pensamiento, que hace que el niño quiera mantener su entorno muy predecible y sin ninguna variación, porque las cosas nuevas, inciertas y novedosas, no, su cerebro no las procesa bien. El autismo es una intolerancia, así como hay intolerancia a la lactosa. El autismo es una intolerancia a la incertidumbre. ¿Y qué pasa? Que es muy interesante. La socialización y la comunicación, que son las dos áreas más afectadas en autismo, son súper inciertas. Porque tú nunca puedes repetir la misma conversación dos veces y nunca vas a jugar exactamente igual con un niño dos veces. No. Tú no le puedes enseñar a un niño con autismo el paso a paso, el guión para jugar con otro niño. Es un proceso que es espontáneo y que requiere de una sincronía con el otro y de yo exponerme a que este live, por ejemplo, nosotras preparamos ciertas cosas, conversamos antes, pero la manera en que esto se va a desenvolver, tú no tienes ningún control ni yo tampoco. Es verdad. No sabemos quién. Y yo te digo, yo he hecho muchos lives sobre autismo. Seguramente para ti es el primero, yo he hecho un montón, pero cada uno ocurre de una manera distinta, porque todo lo que tiene que ver con los aspectos comunicativos, sociales y emocionales es un terreno incierto. Y a los niños con autismo les gustan las cosas en blanco y negro, que les digan qué hacer, que las cosas se pasen siempre en la misma forma, que se repitan en un paso a paso, que estén dentro de su rango de intereses que es muy limitado. Entonces ahí tenemos un desafío grande. Es un niño que muchos de los comportamientos que va a tener, de conductas desafiantes, de comportamientos desorganizados, tiene que ver con que los niveles de incertidumbre en el ambiente son imposibles de tolerar para él, así nosotros sintamos que no hubo ningún cambio importante. Para ellos sí lo hubo. Ellos perciben la variación y el cambio como algo amenazante. Entonces no van a socializar, no se van a sentar a sostener una conversación. Eso no lo van a lograr hacer hasta que no se trabaje y se ejercite la flexibilidad en ellos. Y el segundo aspecto que es muy importante es, las investigaciones muestran que el 95% de los niños que tienen autismo, niños, individuos en general, tienen además desorden de procesamiento sensorial. ¿Esto qué significa? Que ellos perciben los estímulos a través de sus sentidos de una manera caótica y desorganizada. Y el mundo también es un lugar amenazante para ellos. Los sonidos, las texturas, la etiqueta de la camiseta, el color de esta luz, el pito de afuera, la licuadora, la sensación del metal cuando me van a cortar las uñas, el ruido de la máquina cuando me van a cortar el pelo. Cosas que para muchos niños pueden ser levemente incómodas, que nosotros podemos percibir como, sí, no es chévere que esté sonando la licuadora en este momento, pero no interfiere con mi bienestar y yo puedo de alguna manera regularme y aguantar un momentico. Claro. Una persona con autismo siente el mundo de una manera distinta a nosotros. Entonces, muchas de las crisis de comportamiento son en realidad crisis sensoriales. Es un sistema nervioso más vulnerable que no logra organizar la información que entra a través de sus sentidos de una forma eficiente y muchas veces colapsa. Entonces, lo que parece ser pataletas, que creemos que es un berrinche, sin razón aparente muchas veces, es en realidad una crisis sensorial. No sé, porque venía sentado en el bus del colegio al lado de una profesora que se echa un perfume que huele a vainilla y el niño no resiste los olores porque es muy sensitivo a nivel olfativo. Cosas tan mínimas pueden detonar una crisis fuerte en ellos porque sus niveles de sensibilidad son muy altos. Entonces aquí tenemos dos cosas importantes a tener en cuenta y son dos cosas sobre las cuales todos los papás y profesionales que trabajan en autismo deberían saber. Importante eso porque pues a veces cuando digamos le dicen a los papás que su hijo tiene autismo no les hablan de esto que nos decías de integración sensorial y en realidad es muy importante que digamos tengamos esto presente y comencemos a educarnos y de cierta forma actualizarnos en esto porque pues a la hora de la verdad son digamos, tengo entendido que son digamos terapeutas ocupacionales que están de cierta forma como enfocados en ese aspecto, ¿cierto?
tienen que tener un entrenamiento específico. Mm. No todos los terapeutas ocupacionales son integradores sensoriales, es una subespecialidad. Así como no todos los médicos son cardiólogos ni Sí. pediatras, hay terapeutas ocupacionales generales y unos especializados. Y es muy importante que esta terapia la haga un profesional certificado, porque es una terapia que da muy buenos resultados, pero que tiene que ser manejada por un profesional con un nivel, digamos, de altísimo de entrenamiento y de observación y entrenado en un método, digamos, en una aplicación de unas pruebas que son, porque la integración sensorial es algo medible. Tú lo mides y tú puedes saber cómo se comporta, digamos, el sistema sensorial de un niño, cuál es el perfil sensorial de ese niño, para que, hablando del tema de inclusión en casa, para un papá conocer las preferencias sensoriales de los niños, los detonantes sensoriales de un niño, es súper importante porque es como reconocer que tu hijo es alérgico a un alimento. Tú necesitas como papá saberlo para no dárselo. Entonces, esto casi que es una de las cosas que yo más divulgo, digamos, en mi comunidad y que me parece muy importante hablarlo, porque yo personalmente he visto que gran parte de las situaciones desafiantes, sobre todo en las rutinas de vida diaria, en autismo se solucionan o se resuelven o se aclaran mucho cuando miramos esta parte sensorial. Sí, en lugar de pensar en extinguir o desaparecer ciertos comportamientos, ¿no? Comportamientos, exactamente. Y digamos, ahorita de lo que nos estabas diciendo, pienso que es importante entonces también ir viendo entonces esa familia cómo puede trabajar de cierta forma de la mano con esas instituciones escolares o colegios en esa inclusión educativa, porque a veces, digamos, desean hacerlo, pero no están capacitados, digamos, en necesidades educativas especiales, no hay, digamos, ciertas personas que puedan acompañar de forma directa y cercana el proceso de esos niños o de esos adolescentes, y es bueno que sepan que se necesita saber cómo aprende el cerebro de un menor que tiene autismo o cualquier, digamos, otro trastorno trastorno del espectro autista. Entonces me gustaría, Pilar, que nos cuentes tú como dices en Casa Azul, como experta en tu hijo, ¿qué opinas de esa parte, digamos, educativa? ¿Qué sería recomendable que hicieran las familias cuando ya hay un diagnóstico confirmado? ¿Qué recomendaciones consideras tú que podrían, digamos, que podrían serles de utilidad en este momento cuando reciban ese diagnóstico, digamos, o han tenido ciertos procesos fallidos en algunos colegios y no saben qué hacer? Pues mira, con el tema de inclusión educativa tenemos también un largo trecho por recorrer. Eso va a variar mucho de acuerdo a donde viva la familia. Okay. Tienes, digamos, más posibilidades de encontrar instituciones más incluyentes en ciudades grandes que en municipios pequeños. Ciertos países, digamos, que tienen un recorrido más amplio, digamos, en este tema que otros. Pero las recomendaciones generales que yo les daría, ¿cuáles son? La primera, hablen claro del diagnóstico con el colegio siempre, porque muchas familias se ven muy tentadas a ocultarlo. Y es una cosa que va a terminar saliendo a flote, porque la familia lo oculta, el niño entra al colegio, empieza sus clases y el profesor va a notar, así sean clases virtuales, va a notar cosas la manera de comunicarse, de aprender, de procesar la información en este niño, que seguramente va a interpretar como le faltan límites, son los papás seguramente muy permisivos y va a aumentar seguramente los niveles de exigencia con este niño, pensando que simplemente es un niño que necesita un poco más de mano dura. Entonces, ocultar el diagnóstico no le hace bien a nadie, creo yo. Un colegio necesita tener mucha claridad y saber de entrada a qué se está enfrentando, porque yo pienso que ese es un filtro importante. Si uno entra a un colegio en el que uno menciona la palabra autismo y el colegio cierra las puertas, pues qué bueno que la cierre de una vez. Ah, Y no que me la cierre cuando ya mi hijo esté adentro. ah. Porque si se asustan de entrada, también se van a asustar después. No, y va a Eso, ser, digamos, tristemente de esos casos que a veces uno oye que el niño está en un rincón solo, exactamente, que eso es en exactamente. realidad muy triste porque ahí en realidad no están
¿para qué va? Para que lo dejen por ahí solo, aislado, no, no me parece, digamos, que ayude, sino que complica mucho más la situación, ¿no? Exacto. Entonces, yo hablaría claro. Lo segundo que yo recomiendo es, hay que hacer un trabajo en equipo con el colegio. Okay. Si los padres le estamos apostando a una escolaridad regular con nuestros peques con autismo, tenemos que ser súper conscientes que hay que hacer un esfuerzo adicional. Las instituciones no fueron creadas desde sus inicios para ser instituciones incluyentes. Los maestros no tienen la formación. No podemos culparlos a ellos, ni pelear con ellos, ni insultarlos a ellos, porque a ellos les llega un niño con autismo a su aula, que es nuestro hijo, y tienen otros 25 niños o 30 niños, cada uno con sus desafíos individuales. Y no podemos pretender que ese maestro sienta empatía, claridad, tranquilidad y tenga las estrategias listas y a la mano, inmediatamente conoce a nuestro hijo. Porque además, Juan con autismo es diferente a Pedro con autismo. Él puede haber tenido alumnos con autismo, pero no ha tenido a nuestro hijo. Entonces, se necesita muchísimo trabajo en equipo, mucho trabajo en equipo, mucha retroalimentación, abrir canales de comunicación efectivos con el colegio, tener un sistema donde nos podamos comunicar permanentemente, atender a las necesidades que el colegio manifiesta y buscar maneras de crear como todas las adecuaciones y apoyos que este niño particularmente necesite. Y yo, otra de las cosas que siempre digo es, busquen colegios abiertos y dispuestos a hacer ese trabajo en equipo. A veces los colegios, y esta ha sido mi experiencia, hay colegios que se muestran como súper expertos en inclusión, Y no. pero a veces esa experticia se da mucho desde el conocimiento del autismo desde el libro. Mm, Puede haber profesionales es otra que cosa distinta, clínicamente ¿no? estén... Exactamente. Pero tiene que haber un colegio que tenga la disposición de conocer a mi hijo desde su forma individual de ser, desde sus desafíos individuales. Y que esté dispuesto, como te digo, a trabajar en equipo y ojalá, porque para muchos colegios es una gran oportunidad de aprender y de crecer junto a nuestros hijos, porque un maestro que realmente se mete en este cuento, aprende, se apasiona por este tema, es un maestro que va a ganar unas herramientas valiosísimas para su trabajo, incluso con otros niños, porque las herramientas del aula incluyente son herramientas que benefician a todos. No son cosas que tú haces exclusivamente para tu estudiante con autismo y que tienes que hacerlas para él y al resto lo van a perjudicar. Son estrategias que normalmente benefician a todos los niños. Justamente de eso, ahorita nos escribe una mamá y dice que tiene un niño de 6 años con autismo y que en el colegio no hicieron adecuaciones curriculares, pero el inglés lo está confundiendo, que qué podría hacer. ¿Tú qué le dirías a esa mamá, Pilar? Pues decirte así sin conocer a tu hijo, o sea, la razón por la que yo siempre hago consultas individuales es porque ningún profesional te va a poder dar un tip Mm, así mm, en 2 minutos que resuelva una situación que hay que analizar desde más perspectivas. Yo lo que siento es que si el inglés le está dando duro, chequea si él tiene fonaudiólogo, si trabaja con fonaudióloga, cómo está la parte de su parte de comprensión. Hay pruebas que se pueden hacer a ver si de pronto hay algún aspecto en la parte, digamos, eh, más técnica del lenguaje que hace que pueda ser un desafío grande que sea un niño que esté viendo un segundo idioma, mirar si el colegio es bilingüe o es simplemente la asignatura de inglés y pensar en la posibilidad de que se baje un poco el nivel con respecto al de sus compañeros, se le refuercen más las bases y se mire cómo llevarlo de pronto en un ritmo un poco más lento. Sería mm. como una recomendación muy general. Sí, igual sí, lo que tú dices es importante y es que pues sí, eso ya se vería más a profundidad en una asesoría o en una consultoría, digamos, más profunda, ¿no? Para conocer como Ujú. la situación mucho más completa. También aquí nos preguntaba una mamá que si consideras que hay alguna de estas dos terapias que es más recomendable, si terapia ocupacional o terapia ABA cuando hay conductas irritables, Eh, porque eso es lo que... nuevamente, nunca puedo dar respuestas certeras sin conocer el niño, pero las conductas irritantes, si estoy entendiendo bien, son conductas desafiantes, que puede ser que se tira al piso, que se golpea, que se irrita con facilidad. Normalmente ese tipo de conductas pueden tener un origen sensorial,
o un origen en la rigidez, en los niveles de rigidez y la falta de habilidades comunicativas del niño. Habría que mirar si es una combinación de ambas, si es una o si es la otra. En todo caso, yo siempre voy a recomendar la terapia ocupacional de integración sensorial por encima de ABA. Okay. Porque ABA es una terapia que se enfoca en desvanecer el comportamiento, en redirigirlo sin trabajar sobre la causa. Como Es dirían la algunos, en extinguirlo. extinguirlo, exactamente. Y es una, o sea, la terapia ABA es algo que yo encuentro útil para cosas muy puntuales en autismo, pero es una metodología con la que yo no estoy de acuerdo. Igual, digamos, importante lo que nos dices, ¿no? No cualquier terapeuta ocupacional, sino un terapeuta ocupacional que esté especializado en integración Integración. sensorial, dada la condición de autismo, para que lo tengan ahí, digamos, pendiente. Igual, ahorita. Me gustaría entonces, Pilar, digamos, que nos dijeras un poco desde tu experiencia con otras familias y pues, digamos, con tu hijo Martín. ¿Consideras que es necesario en el hogar hacer algún reajuste, ya sea en el manejo de los espacios, en el manejo, digamos, de la forma en la que se hacen las interacciones por la condición, digamos, de autismo? ¿O hay cosas, digamos, que en realidad es más como incluir en lugar de reajustar? No, hay ajustes, la inclusión requiere ajustes. La Okay. inclusión requiere ajustes y yo pienso nuevamente, habría que ver individualmente a cada niño, pero recomendaciones generales en el hogar. Yo siento que a los niños con autismo les beneficia mucho que los adultos en su entorno utilicen una estrategia que yo llamo economía de palabras, que es ser mucho más concretos en lo que le van a decir al niño y no extenderse tanto, y tratar de demostrar o de apoyar visualmente lo que están diciendo. Con eso no quiero decir que tengamos que usar pictogramas permanentemente, porque aquí están preguntando si me gustan los Sí, pictogramas. Y los encuentro útiles siempre y cuando se sepan utilizar de la manera adecuada. No estoy de acuerdo con empapelar la casa de pictogramas por todas partes. no. No estoy de acuerdo con utilizar un pictograma cada vez que le vayas a hablar al niño, a no ser que ya sea un niño que sepamos que es un niño con autismo no verbal y que los pictogramas se van a convertir en un mecanismo de comunicación aumentativa alternativa. Hay niños dentro del espectro que no van a desarrollar comunicación verbal, pero normalmente eso en los primeros 4 o 5 años de vida no está tan claro y tan definido. Entonces, para niños pequeños, lo que yo recomiendo es hablemos despacio, demos más tiempo para procesar, seamos concretos, mostremos mientras vamos hablando. Entonces, no sé, el niño me jaló y me llevó la mano a esta botella porque tiene sed. Muchas familias lo que hacen es decir, dime, repite, ¿quieres agua? Poner al niño, hacer como esta demanda permanente de que el niño diga algo que si supiera decirlo estaría diciendo. Claro. A lo que yo me refiero es, el niño me entrega esto, yo le muestro cómo la destapo despacio para que él observe y le digo, ¿tienes sed? ¿Quieres agua? Y se la entrego. Ahí fueron 4 palabras donde yo le estoy modelando, le estoy validando lo que él me dijo con un gesto, le puse palabras a ese gesto, sin demandarle, sin exigirle, sin bombardearlo a preguntas, porque nuevamente nos volvemos tan desesperados por oír palabras del niño que nos convertimos en papás que bombardean todo el tiempo. Y eso agobia y abruma horrible a los niños y hace que muchas veces tengan menos deseos de comunicarse. Entonces, eso sería algo importante. Los pictogramas me gustan para la rutina, los pictogramas me gustan para anticipar de pronto un viaje, un cambio de casa, un cambio de colegio, para eventos, digamos. Los pictogramas me gustan para enseñar secuencias básicas de cosas de higiene y autocuidado, como por ejemplo los pasos para aprender a lavarse las manos, los dientes. Yo puedo poner una serie de pictogramas, eso se llaman actividades visualmente estructuradas, y para el aprendizaje de cosas que son paso a paso son muy útiles. Entonces, No. eso digamos que sería un poco lo que yo recomendaría. Modificar el estilo comunicativo. Ya en el espacio va a depender mucho de cada niño. Hay niños que cuando ven muchos juguetes se abruman y empiezan a tirar todo porque visualmente se sobrecargan. Entonces a veces los ambientes un poquito más limpios, organizados, yo pienso que a todos los niños los beneficia. Ambientes menos cargados de cosas
Importantísimo, esto sí es lo último que voy a decir porque creo que ya estamos como muy sobre el tiempo. Importantísimo pensar en temas de seguridad. Los niños con autismo tienden a tener una baja percepción del peligro y así tú les repitas muchas veces que es peligroso, si ellos quieren experimentar, no van a ser conscientes del peligro, entonces hagan un recorrido por toda la casa despacio y piensen dónde él podría correr riesgos, sillas cerca a una ventana, tomas eléctricos, material filoso, detergentes, como cosas que ellos puedan tomar o que puedan caer en su piel y los pueda quemar y tener todo eso fuera del alcance de ellos. Ok. Y pienso que, digamos, esta es la oportunidad perfecta para que nos hables de algo que, digamos, yo conocí que lanzaste a finales de la semana pasada, que se llama, es de autismo, Escuela de Padres, a propósito de lo que estábamos hablando hoy, autismo y familia. Entonces, me gustaría que nos compartieras así brevemente qué es eso, para quién está dirigido y dónde podemos obtener más información si estamos interesados, Pilar. Mira, Es de Autismo es una iniciativa que nació precisamente la semana pasada, pues ante los ojos, venía en gestación y nació para ustedes la comunidad la semana pasada. Yo me uní con Natalia Sánchez, la mamá de Tavi, de una cuenta que se llama Crecer Contigo. Natalia es mamatea, es una persona también que ha tenido una experiencia maravillosa con su hijo, muy inquieta por todo este tema de formación a padres, y decidimos crear una escuela de padres para familias de niños y jóvenes con TEA, porque nosotros como que no terminamos de caber del todo en los espacios convencionales de crianza. Hay ciertas herramientas que nos sirven, pero hay otras que hay que realmente ajustar y modificar mucho para que apliquen para nuestros niños. Hay muchos asuntos que en los espacios convencionales de crianza no se tocan y que para nosotros son vitales y fundamentales, como los temas sensoriales, por ejemplo. Entonces decidimos lanzar este proyecto. A finales de esta semana vamos a abrir las inscripciones. Son talleres grupales en los que vamos a compartir todo nuestro conocimiento y experiencia. Natalia es mamá de Tavi, que tiene 8 años, Martín, mi hijo, tiene 16, y vamos a compartir nuestro conocimiento, nuestra experiencia y toda la formación que hemos recibido a lo largo de estos años para crear un taller muy práctico con herramientas para aquellas familias que quieran educarse y que no tienen de pronto la posibilidad de acceder a una consultoría individual con un profesional como yo o con otros profesionales que hacemos trabajo en familia, porque puede llegar a ser a veces muy costoso. Ese trabajo tan personalizado sabemos que es costoso y lo que queremos es que esto sea más asequible para muchas personas que hablan español y que no han tenido la posibilidad de educarse tanto en autismo porque desafortunadamente la mayoría de información de autismo está en inglés. Entonces, los talleres arrancan el 15 de mayo, y es una oportunidad realmente muy bonita de conectar con otras familias, de conocer experiencias de otros papás y de conocer también la experiencia que hemos tenido Natalia y yo en este proceso. Y de cierta forma sentirnos apoyados, que no somos los únicos, que tal vez a veces esto se tiende a vivir un poco como en soledad, a veces como porque hay de cierta forma desconocimiento y en realidad pienso que este sentido de comunidad que tiene este proyecto de ustedes, que es de autismo, es digamos algo que le da un plus genial para que digamos en realidad podamos nutrirnos entre todos de la historia de otras familias que tal vez están viviendo la situación de una forma, digamos, muy distinta a como la estoy viviendo un poco yo, ¿no? Sí, sí, y yo lo que siento es, no tenemos por qué recorrer este camino tan solos. El Ujú. 1% de la población mundial tiene autismo, es una cifra alta. Y lo que estamos haciendo, Natalia y yo con este proyecto es uniendo, conectando personas, haciendo una cosa que lo más masiva posible dentro de lo que implica, digamos, dictar un taller de esta envergadura, porque son muchas horas de trabajo detrás, pero queremos que las familias se sientan acompañadas, que ensayen herramientas efectivas que no son herramientas que dice un libro o que dice un profesional sentado detrás de un escritorio, con todo el respeto de los profesionales. La dinámica de casa requiere de una experiencia que Natalia y yo ya tenemos y que sentimos que necesitamos poner al servicio de otras familias. Sí, y me parece importante eso que nos dices porque qué mejor oportunidad y espacio para ser experto en tu hijo, así como dices tú en tu comunidad, que esta escuela de padres, ya saben, para que estén ahí muy pendientes, igual yo, ahí está. Pilar, quiero aprovechar para darte las gracias, no solo por estar aquí,
sino por difundir tanta información actualizada sobre este tema de las familias, que pienso que falta crear conciencia sobre este tipo de situaciones que a veces hay, tristemente a veces hay profesionales que en esto no tienen tanto conocimiento y lo saben compartir de una forma como tan sencilla como lo haces tú. Entonces, los que no la sigan, aprovechen, sigan a Pilar Casa Azul Colombia, también Crecer Contigo, que es una cuenta también muy, muy chévere. A los que estaban preguntando por ahí de RDI, me enteré que tenías próximamente una formación a Una padres sobre formación. ese tema. Vayan También, a su eso. perfil sobre eso si quieren aprender un poquito de eso. Lo que yo les digo siempre, la idea es prevenir y no tener que lamentar. Podemos educarnos de parte de expertos actualizados, desde una mirada respetuosa, desde la conexión con esos hijos. Entonces, esta es una excelente oportunidad para los que nos están viendo. Y nuevamente, Pilar, muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Espero que sea la primera de muchas porque tú tienes mucho que compartir sobre este tema y en realidad, digamos, disfruté y aprendí mucho de todo lo que nos dijiste aquí y me gustaría, si quieres, darnos un mensaje final para cerrar todo este tema de autismo y familia. No, Gina, a ti muchas gracias por abrir este espacio. Yo valoro mucho los profesionales que no trabajan con neurodiversidad y con autismo y que se preocupan por aprender, por difundir y por crear, digamos, mucha más conciencia de todas estas condiciones que son parte, digamos, de la realidad que vivimos. Agradezco muchísimo por la invitación. Gracias a todas las personas que se conectaron, por sus comentarios y nada, pendientes porque yo siempre estoy, o sea, este es mi tema, esta es mi pasión, esta es mi realidad también y siempre estoy divulgando y tratando de sacar información de valor para las familias y los profesionales. Quieren seguir dejándonos por ahí preguntas, comentarios sobre esto, ahí las estaremos leyendo, se las estaré compartiendo a Pilar. Según lo que veo, les gustó mucho el tema, entonces me parece muy bueno porque pues la idea es como crear conciencia sobre esto para no solo si mi hijo está en esta condición, sino si mi hijo tiene algún compañero de colegio que tiene esta condición, para que seamos más empáticos en lugar de señalar, criticar, juzgar, sin conocer un poco la condición detrás que está viviendo cada familia. Entonces tengamos eso ahí como presente. Yo les digo siempre que mirarlo con los ojos del amor en lugar del juicio, porque pues es importante tener eso ahí como presente. A veces juzgamos sin saber qué hay detrás de todo eso, entonces, pues nada, ahí seguimos aprendiendo juntos y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Chao.